La noche del 16 de diciembre de 2012, varios hombres atacaron a una joven estudiante que iba acompañada por un amigo. El informe de la autopsia detallaba grandes lesiones en el área genital, en la cara y otras partes de su cuerpo. Jyoti Singh nació el 10 de mayo de 1990 en Delhi, India. Era hija de Asha Devi y Brady Nath Singh, quienes provenían de una aldea ancestral en la región de Uttar Pradesh, al norte de la India. En este caso veremos que el apellido Singh es muy común entre los involucrados. Esto pasa porque en India las personas tienen sus apellidos según la región de donde proviene y según su casta. En India, tu apellido determina tu clase social, tus facilidades o dificultades para entrar a instituciones académicas, el desarrollo de tu profesión e incluso determina con quién vas a casarte. En el caso de los Singh, el apellido proviene de las regiones del norte de la India y la mayoría de las personas que llevan ese apellido son creyentes del sijismo, una de las 4 principales regiones de la India. La familia Singh Devi provenía de una pequeña aldea del norte del país, por lo cual no tenían demasiadas facilidades económicas. Debido a esto, en 1983, Brady decidió emigrar a la capital de la India para poder conseguir mejores oportunidades laborales. Sin embargo, en la capital no fue más fácil. Brady comenzó trabajando en una fábrica de lavadoras y ganaba solo 150 rupias al mes, que viene siendo un equivalente a unos $15 en esa época. Posteriormente creó su propio negocio de venta de aparatos para medir el voltaje, pero el negocio no le fue muy bien, así que decidió cerrarlo. Poco a poco pudo conseguir trabajos mejores pagados que los anteriores. Trabajó como guardia de seguridad y luego como cargador de aviones en el aeropuerto de Delhi, trabajo que mantuvo hasta el día de los hechos y en el cual ganaba alrededor de 10,000 rupias al mes, que vendría siendo unos $150, haciendo también algunas horas extras. Para entonces la familia había crecido. Además de Jyoti, la pareja había tenido otros 2 hijos más, quienes nacieron en 1993 y en 1998. A medida que iba creciendo, Jyoti demostraba ser una niña brillante. Cuando su padre pudo ahorrar lo suficiente, inscribió a sus 3 hijos a una escuela privada recién inaugurada en el barrio donde vivían, y Jyoti fue la primera niña en ser admitida. Jyoti era una excelente estudiante, tan buena que con el tiempo comenzó a dar clases particulares de inglés, hindi y matemáticas a otros niños. Una linda anécdota que recuerdan sus padres es que usualmente los niños lloran cuando los mandan a la escuela, pero Jyoti era una de esas niñas que lloraba si no iba. Desde que era solo una niña, ella dijo que quería ser médico. En su tiempo libre se le veía leyendo el periódico o libros y le gustaba pasar el rato en la biblioteca pública de la ciudad. También era una chica muy femenina, que le gustaba usar tacones. Luego de salir de la secundaria y al darse cuenta que no podría estudiar la carrera de medicina por lo costosa que resultaba, Jyoti decidió estudiar fisioterapia, la cual de igual forma significó un gran sacrificio para sus padres, quienes vendieron un terreno para pagar su educación. Jyoti tuvo que mudarse de ciudad y para ayudarse económicamente tomó un trabajo nocturno en un centro de llamadas. Para el momento de los hechos, la joven estaba culminando su carrera universitaria. De hecho, ya estaba haciendo sus pasantías. Ella soñaba con estudiar un posgrado o una maestría en Estados Unidos o Reino Unido. Quería viajar y conocer el mundo, pero también quería darle una mejor vida a su familia. Si bien esperaba casarse en algún momento, a sus 23 años no estaba en sus planes a corto plazo. Ella quería seguir estudiando y trabajar para ganar mucho dinero, y esperaba que su esposo fuera un hombre igual de educado, y desde el punto académico ella también lo esperaba. Como cualquier chica de su edad, Jyoti tenía muchos amigos, y aunque en la India esto no es bien visto, también llegaba a salir con amigos hombres. Uno de ellos era Awindra Pandey o Awi, como lo llamaba Jyoti. Awi era un ingeniero de software de 28 años y quien tenía una amistad de varios años con Jyoti.
La familia de la joven ha afirmado que Awi era solo un amigo, pero la realidad es que en ese momento estaban saliendo. En India esto no está bien visto, que una pareja de jóvenes se conozcan y luego salgan juntos antes de tener un noviazgo formal. Lo ideal para su cultura es que el hombre pida la mano de la mujer para el matrimonio directamente. De hecho, aún existen los matrimonios arreglados y las dotes, y las personas de castas diferentes no se pueden ni deben casarse. Más adelante explicaré un poco más la situación entre Awi y Jyoti, pero lo que sí hay que dejar en claro es que ellos estaban saliendo, aunque sus familias y algunos medios digan que solo era una amistad para no dañar la dignidad de Jyoti, ya que en India es un país extremadamente machista. Para diciembre del año 2012, Jyoti estaba de vacaciones, por lo que viajó para estar con su familia. El 16 de diciembre de 2012, por la tarde, la joven salió de su casa con un lindo vestido y tacones para encontrarse con Awi en el centro comercial. Esa tarde pasearon por todo el centro comercial, comieron helado y como tenían tiempo suficiente, decidieron entrar al cine a ver una película, cuyos protagonistas también eran de origen indio. 2 horas después, cuando culminó la película, Jyoti revisó su teléfono y vio varias llamadas y mensajes de su madre. Esto hizo que saliera un poco apresurada del centro comercial porque quería irse rápido a la casa. Era alrededor de las 8:30 de la noche cuando Awi y Jyoti decidieron tomar un tuk-tuk, pero por la hora y la distancia, ninguno de los conductores quiso llevarlos al suburbio de Warkat Moor, donde vivían los padres de Jyoti. Del centro comercial al vecindario eran alrededor de 1 hora de camino. El problema es que debido a la alta criminalidad, ya eso de las 9 de la noche la vida nocturna en Delhi comienza a extinguirse. Además que los tuk-tuk de esa zona solo hacían trayectos cortos. Después de varios minutos, Jyoti y Awi lograron convencer a uno de los conductores que los llevara hasta la parada de autobús a unos 15 minutos del centro comercial. En la parada los buses eran escasos, así que cuando vieron el primer bus, Jyoti no lo pensó demasiado para subirse. A Awi, por su parte, no le gustó el aspecto. Era un bus con vidrios polarizados y cortinas. No parecía un autobús de transporte público, sino de transporte privado. Pero el chico que iba junto al conductor se bajó para gritar la ruta y atraer a la gente, tal como lo hace un transporte público. El plan inicial era que Jyoti se subiera al autobús para regresar a su casa, pero debido a que Awi no estaba muy convencido, decidió subirse con ella para que no estuviera sola y brindarle mayor seguridad. Al subirse, vieron que ya habían algunos pasajeros, pero todos estos eran hombres. En total estaban 4 pasajeros, el chofer y el ayudante del chofer. Awi afirmó que se subió al bus sintiendo que algo andaba mal. El chico que acompañaba al chofer se les acercó y les pidió el dinero. Inmediatamente se cerraron las puertas del bus y apagaron las luces. Mientras el autobús avanzaba, Awindra se dio cuenta de que estaba yendo en dirección contraria a la ruta, por lo que confrontó al chico y al chofer. Desde ese preciso momento, los demás sujetos que iban a bordo del autobús comenzaron a burlarse de Awi y de Jyoti. Rápidamente la burla se transformó en insultos y de un momento a otro fueron acorralados por 3 de los sujetos y uno de ellos le dio un puñetazo a Awi en la cara. Esto comenzó una pelea entre los sujetos y Awi, quien logró enfrentarse a los 3 hasta que el cuarto hombre lo comenzó a golpear con una barra de hierro oxidada, que anteriormente era una manija de un gato hidráulico. En medio de todo esto, Jyoti gritaba desesperadamente e intentaba llamar a la policía con su teléfono, pero uno de los sujetos se lo arrebató. Los hombres, incluyendo al ayudante del chofer, comenzaron a arrastrarlos y golpearlos salvajemente con la barra. Awi fue golpeado en la cabeza, los brazos, las piernas, hasta que finalmente cayó al suelo semi-inconsciente. Los agresores arrastraron a Jyoti hasta la parte trasera del autobús, donde también la golpearon, la mordieron y procedieron a abusar sexualmente de ella, llevando tal su perversión a un nivel más alto cuando introdujeron repetidamente la barra de hierro oxidada en sus partes íntimas. Por breves instantes, Awi recobró la conciencia e intentó luchar nuevamente contra los sujetos para defender a la joven, pero una vez más fue salvajemente golpeado.
Estos monstruos golpearon a Jyoti de una manera tan brutal que quedó irreconocible y abusaron de ella al punto de que parte de sus intestinos salieron de su cuerpo. No conforme con todo esto, los sujetos arrojaron a Awi y a Jyoti a la calle con el autobús en movimiento y completamente desnudos. Para empeorar las cosas, Awi intentó pedir ayuda a las personas que pasaban, pero nadie se detenía a ayudarlos y cuando finalmente la policía llegó al lugar, después de 2 horas, tuvieron una pésima actitud y atención hacia ellos. Awi contó que los oficiales que llegaron al lugar no se apresuraron a ayudarlos. De hecho, él solo escuchaba cómo entre ellos discutían sobre quién debía llevar el caso, o sea, quién se encargaría de la investigación. Además, parecía no querer acercarse a él o a Jyoti, quien estaba semiconsciente y había pedido agua y una manta, porque no quería mancharse los uniformes de sangre. El hombre también relató cómo en vez de llevarlos a una clínica privada, que era la que quedaba más cerca, los trasladaron en ambulancia hasta un hospital público, donde la atención era más tardía y además quedaba mucho más lejos. Mientras todo esto sucedía, la madre de Jyoti la esperaba en su casa muy preocupada. Brady llegó alrededor de las 10:30 de la noche al finalizar su turno en el aeropuerto, y es allí cuando su esposa lo recibió muy angustiada porque su hija no había regresado del cine. Intentaron comunicarse con ella, pero no lo lograron, hasta que alrededor de las 11:15 de la noche recibieron una llamada del hospital de Delhi donde les dijeron que Jyoti había sufrido un accidente. Brady llamó a un amigo para que lo llevara en su moto y llegó lo más rápido que pudo al hospital. Él recuerda ver a su hija por primera vez toda golpeada en la cama del hospital. En ese momento, ella estaba consciente y pudo pronunciar algunas palabras, diciendo que tenía mucho dolor, pero no paraba de llorar. En ese momento, Brady no sabía lo que había sucedido, pero cuando un oficial de policía se acercó a él para explicarle, quedó completamente impactado. Al enterarse de todo lo que sufrió su hija, la familia quedó devastada, pero los médicos daban esperanzas de que pudiera sobrevivir a las horribles heridas, aunque debían inducirle al coma. Antes de que Jyoti fuera inducida al coma, las autoridades pudieron comunicarse con ella. Mediante algunas palabras, gestos y escritos, ella pudo dar su declaración e increíblemente recordó los nombres de cada uno de los sujetos que estuvieron involucrados en el salvaje ataque, ya que ella los había escuchado nombrarse entre ellos. La joven pudo relatar lo sucedido, lo cual coincidía con el relato de Awindra, a quien ella destacó como un gran amigo que intentó salvarla y protegerla. Jyoti le repetía a todos que no quería morir, quería vivir y quedarse con su familia, a quienes amaba más que a nada. El estado de salud de la joven era crítico. Fue sometida a una serie de cirugías muy complejas, donde tuvieron que extirparle una parte de su intestino, tenía una sonda de alimentación y en general su panorama no era bueno. Tuvo luego que ser trasladada a otro hospital en Mount Elizabeth de Singapur, donde intentaron salvarla, pero desafortunadamente el 29 de diciembre de 2012, Jyoti Singh sufrió una septicemia con una falla multiorgánica que terminó con su vida. Anteriormente había contraído neumonía y otras infecciones a nivel gastrointestinal y también tuvo una muerte cerebral. Básicamente, la mayoría de sus órganos colapsaron a causa de las heridas internas y externas. Mientras Jyoti estaba agonizando en el hospital, las autoridades iniciaron las averiguaciones basadas en las declaraciones de ambas víctimas. Además, su caso se dio a conocer en los medios, donde nombraron a Jyoti como valiente. En India se prohíbe divulgar la identidad de las víctimas de delitos sexuales, a menos que la víctima sobreviviente o sus familiares lo permitan, pero usualmente se mantiene en privado por el estigma que este trae. Poco después de que se diera a conocer la historia de esta joven que fue definida como valiente y todas las atrocidades a las que fue sometida, miles de mujeres salieron a la calle a manifestarse en contra de los violadores y a exigir a las autoridades que se hiciera justicia y que se promuevan nuevas leyes que protejan a las mujeres y ayuden a disminuir este tipo de delitos. Tras el fallecimiento de Jyoti, las protestas aumentaron y ya no solo eran miles de mujeres en Delhi, sino que se organizaron múltiples protestas en toda la India, en las cuales ocurrieron algunos enfrentamientos con la policía. El ambiente en el país se tornó algo tenso,
Para algunos, la India había perdido una hija por un hecho atroz. Las celebraciones de Año Nuevo se redujeron porque muchos locales decidieron cancelarlas. La difusión del caso de Jyoti también perjudicó el turismo en India, ya que las mujeres de otros países ya no se sentían seguras. Y según una encuesta realizada por las cámaras asociadas de comercio e industria de la India, el número de mujeres que visitaban la India se redujo en al menos 35% comparado con el año anterior. La situación era tal que el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido aconsejó a las mujeres británicas a no viajar solas a la India por su seguridad. Debido a la mediatización del caso, las autoridades indias se vieron obligadas a resolverlo eficazmente, por lo que incluso antes de que se produjera la muerte de Jyoti, ya habían detenido a varios de los sospechosos. El primero en ser detenido fue Ram Singh, el conductor del autobús, y en el denominado líder de la banda delictiva. Después de su detención se produjeron otras 5 detenciones de los sujetos identificados como Mukesh Singh, hermano de Ram, Vinay Sharma, Akshay Thakur, Pawan Gupta, y el último es un menor de 17 años cuya identidad se debía mantener en secreto, pero los medios internacionales lo hicieron público de igual forma, así que su nombre es Mohammed Afroz. Todos fueron vinculados a través de las pruebas de ADN y de los testimonios de las víctimas. Tras la partida física de Jyoti, algunos allegados de la joven dieron entrevistas a medios nacionales e internacionales. Ya para el 9 de enero de 2013, Awindra dio una entrevista al periódico británico The Times, donde afirmó que tenía un gran trauma tras lo sucedido y que no podía dormir por las noches porque tenía muchas pesadillas. Después de los hechos, Awindra decidió regresar a casa de sus padres. El joven recordaba a Jyoti como una persona muy especial en su vida. Eran completamente distintos. Mientras que ella era eufórica, él era más callado. Mientras a ella le gustaba comer sano porque era vegetariana y hacer yoga, él apenas podía hacer pocos movimientos sin perder el aliento. A menudo hablaban por videollamada en Skype durante varias horas. Y recuerda cómo ella estaba loca por los tacones, era algo que le encantaba. Para Awindra, Jyoti era una persona con la que podía hablar de todo tipo sin aburrirse, y con respecto a su relación, Awindra aseguró que tenían una amistad y dejó claro que él sabía lo importante que eran las castas en la India y especialmente en su familia, y que además, respecto al matrimonio, nunca haría nada en contra de la voluntad de su padre. Por esto, Awindra destaca que eran amigos, porque él pertenece a una de las castas más altas de la India, ya que su padre también es abogado. Ya en enero de 2013, las autoridades presentaron los cargos en contra de los 5 violadores y asesinos de Jyoti. Cada uno fue imputado por violación, asesinato, secuestro, destrucción de pruebas y de intento de asesinato de Awindra. El sexto implicado, que es Mohammed Afroz, fue imputado y enjuiciado como menor de edad, por lo que llevó un proceso por separado. En los interrogatorios iniciales, varios de los acusados habían confesado su responsabilidad en el crimen, pero luego sus abogados dijeron que habían sido torturados y que sus confesiones fueron obtenidas bajo coacción. Ya para el 10 de enero de 2013, Manohar Lal Sharma, uno de los abogados defensores, dijo en una entrevista que Jyoti y Awindra eran responsables de la agresión porque no debían haber utilizado el transporte público y como pareja no casada, no deberían haber estado en la calle aquella noche. El abogado continuó diciendo que nunca había visto un incidente de violación con una dama respetable, porque ni siquiera a un capo de Lampa le gustaría tocar a una chica sin respeto. Además dijo que Awindra era totalmente responsable del incidente porque no cumplió con su deber de protegerla, e incluso aseguró que la violación fue planificada por él mismo para tener un beneficio político. Las palabras de este abogado, a pesar de ser extremadamente machista y misóginas, demuestran el pensamiento de una grandísima parte de la población de India. Usualmente, cuando una mujer sufre de abuso sexual, la justificación es decir que ella lo provocó o cuestionar cómo iba vestida, que si no estaba casada, qué estaba haciendo afuera por la noche, entre otras cosas, y sabemos que esto no es algo que ocurre solo en la India. Por eso la cultura de los tacones de Jyoti es un detalle tan importante, porque muchas personas la juzgaron y la culpabilizaron solo por llevar tacones altos
aquella noche. No obstante, muchísima gente también sintió mucha indignación por la revictimización a la que estaba siendo sometida aquella joven y el resto de su familia, lo que generó otra ola de protestas en la calle. El autobús que se usó para cometer el crimen era de una empresa de transporte privada para la que trabajaba Ram, por lo que no tenía permiso para recoger pasajeros públicos, pero aquella noche Ram y Mukesh decidieron sacarlo a la calle para divertirse. En su defensa, Mukesh aseguró que él era quien conducía el autobús, negando su participación en la violación, pero según el testimonio de Jyoti y Awindra, Mukesh y Ram se turnaban constantemente. Mientras uno conducía, el otro abusaba a Jyoti. Las autoridades dieron a conocer que el grupo de hombres había estado bebiendo y comiendo cosas juntos aquella tarde antes del crimen y que horas antes habían robado a un carpintero de nombre Ramadir Singh. El grupo usó el mismo modus operandi. Mohamed lo atrajo al autobús asegurándole que hacía cierta ruta. Una vez dentro lo golpearon, le robaron su celular y 1.500 rupias en efectivo. Después de despojarlo de sus pertenencias, lo abandonaron en un paso elevado. Ramadir vio a unos policías cerca del lugar y se acercó para hacer la denuncia por el robo, pero los 3 oficiales con los que habló se negaron a tomar la denuncia y no le prestaron atención porque la escena del crimen no estaba en su jurisdicción. Si estos oficiales hubiesen tomado aquella denuncia de Ramadir o hubiesen alertado a los diferentes cuerpos policiales sobre este autobús sospechoso, es muy probable que el crimen de Jyoti podría haberse evitado. Ya para el 11 de marzo de 2013, meses antes de que se llevara a cabo el juicio, Ram Singh fue encontrado muerto en su celda en la cárcel y según el informe oficial, el hombre se había ahorcado colgándose del ducto de la ventilación. En julio de 2013, los otros 4 acusados fueron enjuiciados en un tribunal de vía rápida. La fiscalía presentó pruebas y entre ellas declaraciones de testigos, la declaración de la víctima, huellas dactilares, pruebas de ADN y modelado dental, ya que Jyoti tenía 13 marcas de mordidas en todo su cuerpo. Ya para el 10 de septiembre los 4 hombres fueron encontrados culpables y el 13 de septiembre fueron condenados a muerte. Y ya para el 31 de agosto de 2013, Mohamed Afroz fue declarado culpable de violación y asesinato. Pero gracias a la Ley de Justicia Juvenil, el joven entonces de 18 años recibió la pena máxima de 3 años de prisión en un centro de reforma y además se le redujeron los 8 meses que pasó en prisión preventiva previo al juicio. El 4 de marzo de 2015 se estrenó un documental de la BBC donde abordaban el caso de Jyoti y relataban su historia. Para sorpresa de muchos, uno de los entrevistados fue Mukesh Singh, quien brindó la entrevista desde la cárcel. En su declaración, Mukesh revictimizó una vez más a Jyoti, afirmando que ella fue la culpable de lo que sucedió, y dijo: una chica decente no vaga por la calle a las 9 de la noche. Una chica es mucho más responsable de la violación que un chico. Mukesh dijo que las mujeres deberían estar en casa haciendo las tareas domésticas, no andar en discotecas y bares por la noche haciendo cosas indebidas o vistiendo ropa inadecuada. También añadió que solo el 20% de las chicas son buenas y que un hombre no es igual a una mujer. No conforme con la cantidad de barbaridades que dijo, Mukesh también aseguró que Jyoti tuvo la culpa porque cuando abusaron de ella no tenía que defenderse, sino simplemente quedarse callada y permitir el abuso, porque así la habrían dejado allí, violada, sin golpearla y solo habrían golpeado a Awindra. Y respecto a su sentencia, Mukesh afirmó que la pena de muerte haría las cosas aún más peligrosas para las mujeres, ya que ahora cuando violen a una chica, no la abandonarán como hicimos nosotros, sino que la matarán. El 20 de marzo de 2020, a las 5:30 de la mañana, Mukesh Singh, Vinay Sharma, Pawan Gupta y Ashkat Thakur fueron colgados en la horca durante al menos 30 minutos antes de que fueran declarados muertos. Este fue el primer caso de ejecución de pena de muerte en India desde el año 2015, cuando el Estado ejecutó a Yaqub Memon, quien participó en los atentados terroristas de Bombay en 1993, donde murieron 257 personas. Tras este caso, el gobierno de la India aprobó varias leyes sobre agresión sexual
incluida una sentencia mínima obligatoria de 20 años para la violación en grupo, y creó 6 nuevos tribunales de vía rápida exclusivos para los procesos por violación. Pero pese a todo este esfuerzo, lo cierto es que las cosas en India respecto a los delitos sexuales no han cambiado mucho. Los informes recientes publicados demuestran que hay más del 80% de impunidad en los casos de violaciones. La cultura de la violación está muy arraigada en la India y ni siquiera está mal vista. India es un país profundamente machista y violento contra las mujeres, cuyas libertades cada vez están más vulneradas. En el año 2014, 2 años después de la violación en grupo y asesinato de Jyoti Singh, el Ministerio de Finanzas dijo que un pequeño incidente de violación que fue publicado en todo el mundo fue suficiente para costarles miles de millones de dólares al turismo del país. Y les repito, él dijo que era un pequeño incidente. Ahí podemos ver la magnitud del problema del país. Pero el caso de Jyoti no fue un pequeño incidente. Jyoti fue una de las 90 víctimas de violación diarias que existen en el país, donde ocurre una violación cada 18 minutos. Y esto no es lo peor, porque lo peor es que en muchos de estos casos las familias se ven obligadas a salvar la dignidad de sus hijas víctimas de violación, casándolas con sus propios violadores. El caso mediático más reciente ocurrió a inicios de 2024 con una pareja extranjera que es Fernanda y Vicente, que son una pareja de influencers españoles que se dedican a recorrer el mundo en moto y comparten sus aventuras con sus seguidores. Resulta que el 1 de marzo de 2024, mientras estaban acampando en la localidad de Dunca, 7 hombres los atacaron, golpearon y maniataron a Vicente y terminaron abusando sexualmente en grupo y por turnos a Fernanda. Este es un caso muy escalofriante, similar al de Jyoti, lo que confirma que no fue un pequeño incidente aislado y es una horrible cultura que la mayoría de las veces queda impune. Moumita Denab era una joven de 31 años, estudiante del 2º año de posgrado de la carrera de medicina. Ella estudiaba en la Universidad de Bengala Occidental en Calcuta, India. Los padres de Moumita tenían muchas dificultades económicas, pero hicieron un gran esfuerzo para que su hija estudiara la carrera de sus sueños. Moumita ha sido descrita como una estudiante apasionada, que había trabajado muy duro para convertirse en médico. También, según su madre, Moumita tenía un diario donde escribía todos los días antes de acostarse, en el que se puede leer que ella quería ganarse una medalla de oro por su título de médico. Moumita era hija única y siempre se preocupaba mucho por sus padres y quería cuidar de ellos. Su padre padecía de problemas de hipertensión, así que ella se aseguraba de que él se tomara todos sus medicamentos. En la cultura que aún existe en India, se espera que las chicas se casen siendo bastante jóvenes, pero a su edad, Moumita aún no estaba casada, aunque sí tenía planes de hacerlo. Ella le prometió a sus padres que sí se casaría, pero primero quería cumplir sus metas académicas y laborales. Además, les dijo que aunque se casara, ella siempre se preocuparía y se haría cargo de ellos. Pero a pesar de que todo el mundo le pronosticaba un futuro brillante y una vida plena, Moumita no pudo cumplir su promesa. Llegado el 8 de agosto del año 2024, Moumita acudió a su práctica de posgrado en el hospital universitario RG Kar Medical College. Al día siguiente, el 9 de agosto, los compañeros de Moumita llamaron a las autoridades y denunciaron su desaparición. Los compañeros dijeron que la joven había salido de guardia para tomar un descanso después de trabajar 36 horas seguidas, pero que la joven no regresó a su puesto de trabajo, así que decidieron alertar a la policía. Se dijo que Moumita había sido vista por última vez caminando en dirección hacia una de las salas de conferencias que no se utilizaba en el hospital, para así tomar allí su descanso. Las autoridades decidieron buscar en ese salón y pronto descubrieron el cuerpo sin vida de Moumita. Los padres de la chica fueron notificados de la muerte de la joven por una llamada de los empleados del hospital, quienes a su vez le aseguraron que la joven médico se había quitado la vida,
ya que supuestamente la policía calificó el caso como que si ella se quitó la vida en ese momento. Evidentemente, la noticia fue devastadora para los padres de la joven, pero en medio de su dolor, los progenitores pensaron que la situación era un tanto inusual y además estaban seguros de que su hija no se había quitado la vida. Los padres de Maumita solicitaron que se hiciera una investigación mucho más exhaustiva, porque sintieron que era una conclusión muy apresurada, sobre todo porque al ver el cuerpo de la chica, su padre notó muchos signos que indicaban que Maumita había sido agredida. Las autoridades, por su parte, procedieron a hacerle un examen forense, la cual reveló que Maumita había sido abusada sexualmente y estrangulada. El informe de la autopsia detallaba grandes lesiones en el área genital, en la cara y otras partes de su cuerpo, lo que sugería que tuvo una lucha violenta antes de su muerte. Maumita fue encontrada semidesnuda y ensangrentada, con hematomas en todo su cuerpo. Además, la mujer tenía múltiples fracturas y varios cristales rotos clavados en su cuerpo, sobre todo en sus ojos, ya que los cristales pertenecían a sus lentes de visión. Además de todo esto, Maumita tenía un traumatismo craneal y había sido agredida sexualmente. Con respecto a la causa de su muerte, se sugirió que alguien le había tapado la nariz y la boca y había golpeado su cabeza contra la pared o al piso con mucha fuerza. También se cree que pudo haber muerto entre las 3 y 6 de la mañana del 9 de agosto. Y tan pronto se dio a conocer el caso de Maumita, hubo dos situaciones que generaron mucha indignación, además del hecho en sí mismo. Lo primero es que la joven fue a descansar a una sala de conferencia casi abandonada, porque al parecer en la mayoría de hospitales de India no hay habitaciones adecuadas, adaptadas y seguras para que los médicos puedan descansar entre turnos. Lo segundo es que desde el hospital y también desde la policía se le informó a la familia que ella se había quitado la vida, incluso antes de que se le hiciera un examen forense para poder confirmarlo. Evidentemente, después de que se dieran a conocer los detalles del examen forense, es cuando se generó muchas más teorías sobre por qué las autoridades del hospital y la policía querían hacer creer que la chica se había quitado la vida. En redes sociales se comenzó a especular que Maumita había descubierto una operación ilegal de extracción de órganos y una red de trata de personas que había dentro del hospital, y que por esa razón la habrían querido silenciar y encubrir el crimen haciendo pasar un asesinato por el supuesto hecho de que ella se quitó la vida. El crimen de Maumita causó sin duda una gran indignación en la población en general, quienes también exigían que arrestaran a los responsables. Y digo los responsables porque mucha gente cree y sigue creyendo que Maumita fue asesinada por varias personas debido a la gravedad de las lesiones que ella tenía. Pero un día después del crimen, las autoridades anunciaron que ya tenían a un hombre arrestado en relación al crimen de Maumita. Se trataba de Sanjay Roy, un boxeador retirado y voluntario cívico de la Fuerza de Gestión de Desastres de la Policía de Calcuta. Sanjay fue vinculado al crimen inicialmente porque se encontró un audífono inalámbrico suyo. Este también estaba ensangrentado en la sala de conferencias. Al ser voluntario de la policía, Sanjay frecuentaba el hospital y ayudaba a trasladar e ingresar al hospital a las personas que necesitaban atención médica urgente. Y por esta razón él había podido entrar y salir del hospital sin mayor problema, aunque no tenía las credenciales necesarias para poder hacerlo. Pero este hombre también tenía antecedentes criminales. Había sido acusado y arrestado por cargos de violencia doméstica, extorsión e intimidación. Según se ha conocido, el sujeto habría estado ese día deambulando borracho por el hospital sin que ningún miembro del personal del hospital o de seguridad lo notara. Aunque la policía anunció el arresto de Sanjay, la opinión pública exigió que se hiciera una investigación más exhaustiva que pudiera garantizar la imparcialidad y la transparencia, por lo que el caso se trasladó a la Oficina Central de Investigaciones. Y una de las razones por las que se le pedía a las autoridades que hicieran una investigación mucho más exhaustiva era porque, si bien había un arrestado, se creía que había más hombres involucrados. Esto porque en el informe de la autopsia
Se mencionó el hallazgo de un líquido blanco, espeso y viscoso dentro del canal vaginal de Maumita, y también se dijo que este líquido extraído pesaba alrededor de 150 gramos. A raíz de esto, se corrió también la noticia de que se había hallado 150 gramos de semen en el cuerpo de la chica, y esto encendió sin duda alguna las alarmas. Pero posteriormente las autoridades tuvieron que aclarar que hubo una confusión y que los 150 gramos de los que se hablaba en este informe se refería al peso de los genitales externos e internos, que también habían sido extraídos del cuerpo de Maumita. Por otra parte, gracias a las cámaras de seguridad del hospital y a las pruebas forenses que se realizaron en la escena, las autoridades pudieron crear una cronología, incluso de días antes de los hechos, y vincular a Sanjay Roy como el único responsable del crimen. No obstante, se cree que el hombre pudo haber tenido cómplices que lo ayudaron a encubrir este crimen, debido a su conexión con la policía. Ya para el 5 de agosto, Sanjay viajó a Salwa, en Karampur, para acudir como asistente cívico a una reunión de la Sociedad de Bienestar de la Policía, y 3 días después, el 8 de agosto, Sanjay regresó a Calcuta y visitó al hospital para facilitar el ingreso de un paciente, y después de asegurarse de que el paciente fuera admitido, este salió del hospital. Y alrededor de las 11 de la noche de ese mismo día, Sanjay regresó al hospital para ayudar a este mismo paciente con el tema de una radiografía, y unos minutos después, él salió del hospital. Ahora, cerca de la 1 de la mañana, Sanjay regresó al hospital para ayudar a otro paciente que iba a ingresar a una cirugía. Pero, sinceramente, no comprendo muy bien qué era lo que hacía Sanjay con esto de los pacientes. Quizás es algo muy común en los hospitales públicos de la India, pero según también lo que pudimos investigar y leer, en algunos medios él era como una especie de intermediario entre el hospital y los pacientes para así agilizar los procesos. Pero después de ayudar a este paciente, Sanjay se quedó en el hospital y comenzó a consumir algo de alcohol con un familiar de este paciente en la parte trasera del edificio del hospital, e incluso le pagó un taxi a otro de los familiares. Alrededor de las 3 de la mañana es cuando las cámaras de seguridad captaron a Sanjay en el tercer piso del hospital, y se le ve ingresando a la sala de conferencia, donde minutos antes había entrado Maumita. Una vez dentro, se cree que el sujeto golpeó y abusó sexualmente y asesinó a la doctora. Unos 45 minutos después, Sanjay sale de la habitación, y media hora después, él sale del hospital. Después de llegar a su casa, Sanjay intentó destruir la ropa que llevaba puesta para deshacerse de la evidencia, y al día siguiente el hombre fue arrestado por ser un posible sospechoso y sometido a un interrogatorio donde terminó confesando este crimen. Posteriormente, las pruebas genéticas de los fluidos y del ADN encontrado bajo las uñas de Maumita confirmaron su participación, ya que ambos pertenecían a Sanjay Roy. Muchas personas no comprenden cómo es que este sujeto fue aceptado como voluntario de la policía, si además ya tenía antecedentes de violencia. Pero según la información obtenida de vecinos y allegados de Sanjay, él ya llevaba 4 matrimonios. Sus 3 esposas anteriores decidieron dejarlo por sus problemas con el alcohol y por la violencia que éste solía ejercer hacia ellas, que incluían golpes severos e incluso torturas. La última esposa de Sanjay no llegó a dejarlo porque ella murió de cáncer en el 2023, y fue simplemente por esa razón. Otros allegados al hombre dijeron que él había estafado a varias personas sacándoles dinero con la promesa de darles un trabajo en la policía, cosa que nunca hizo. Por otra parte, la madre de Sanjay, de nombre Malati Roy, dijo en un medio de comunicación local que las acusaciones contra su hijo eran falsas, y también afirmó que su hijo confesó el crimen bajo presión de la policía. El caso de Maumita ha conmocionado a toda India y también ha desatado una ola de manifestaciones llamadas Recuperar la Noche, donde exigieron más seguridad para las mujeres y el personal de salud. Unos días después de estos lamentables hechos, también se realizó una huelga nacional de los servicios de salud, en la que los médicos, estudiantes de medicina y trabajadores de la salud decidieron marchar en las calles, y a su vez celebraron vigilias con velas en memoria de la doctora.
Ya para el 17 de agosto de 2024, la Asociación Médica de la India, que representa a más de 350.000 médicos, convocó a un paro nacional de 24 horas. La huelga incluía la suspensión de los servicios de salud que no son de emergencia, como las consultas, los departamentos ambulatorios de rutina y las cirugías electivas, aunque se debía garantizar el funcionamiento de los servicios de emergencia. Desafortunadamente, una de estas protestas se salió de control cuando un grupo de sujetos irrumpió violentamente el hospital y destruyó la sala de emergencias y varios autos de policía que estaban aparcados cerca, a su vez causando así un gran caos en el momento. El caso de Moumita ha traído nuevamente al ojo público el caso de Jyoti Singh, la joven que fue abusada en grupo en un autobús. Y tras el caso Jyoti se han modificado varias leyes de la India que buscan proteger a las mujeres, pero al parecer esto no ha sido suficiente. Este caso también lo tenemos en el canal, que fue lo que le mencioné al principio del video. Es un caso bastante fuerte. En cuanto a los últimos datos oficiales que se tienen disponibles sobre las violencias de mujeres en la India son del año 2022, cuando las autoridades registraron 31.516 denuncias de violencia. Este caso también se ha comparado con el de Soumitra Biswas, un joven que cursaba cuarto año de posgrado en el Hospital Universitario Carr en el año 2001. Soumitra amenazó con exponer una red de pornografía que había en la universidad después de descubrir que un grupo de estudiantes se había filmado teniendo relaciones con algunas mujeres en el campus. Soumitra también descubrió que estos jóvenes cometían actos de necrofilia con cadáveres del hospital. El joven luego fue hallado muerto el 25 de agosto del 2001 con claros signos de violencia y había muchísimas cosas en la escena que indicaban que había ocurrido un asesinato, como por ejemplo que la puerta de su habitación fue forzada y que tenía un pañuelo empujado hacia su garganta. Pero las autoridades concluyeron que el joven se había quitado la vida, sin más ni más, aunque la cuerda con la que supuestamente el chico se terminó ahorcando era demasiado corta para que él mismo se ahorcara. Es por esto que algunas personas creen que Moumita fue asesinada porque había descubierto quizás algo bastante turbio dentro del hospital, aunque esto no ha sido confirmado y parece ser un hecho más bien aislado. En las semanas posteriores al caso de Moumita, el director de la Facultad de Medicina, el Dr. Sandip, quien es cirujano ortopédico, renunció también a su cargo. Anteriormente, este médico había sido acusado de actos de corrupción y se ha dicho que golpeaba también a su esposa y a sus exesposas. Sus vecinos lo conocen como un golpeador de esposas serial. Este médico Ghosh, de hecho, había sido expulsado del Colegio Médico Nacional de Calcuta debido a estas acusaciones, pero por alguna razón seguía siendo director de la Facultad de Medicina del Hospital R.G. Carr. Y se dice que Ghosh fue quien propuso la teoría apresurada y falsa de que Moumita se había quitado la vida. También hizo comentarios donde culpaba también a la víctima. Durante la investigación del caso, la CBI le realizó una prueba de polígrafo donde se revelaron varias inconsistencias con respecto a su narración de los hechos. Debido a esto, el 25 de agosto de 2024, la CBI allanó la casa del Dr. Ghosh y también la del vicedirector de la universidad y se confiscó varios documentos. Además, se presentó una denuncia en su contra por algunas irregularidades financieras y corrupción en el hospital, que actualmente está también en investigación. Un par de días después, la Asociación Médica de la India también suspendió la membresía del Dr. Ghosh. Y para el 2 de septiembre del año 2024, la CBI arrestó a Ghosh y a 3 personas más, su asistente de seguridad y 2 de los vendedores. Esto fue por irregularidades financieras y fraude durante su periodo como director, aunque poco después fueron liberados. A raíz de esto, el Departamento de Salud de Bengala Occidental le suspendió su licencia. Y el 14 de septiembre, Ghosh y su asistente fueron acusados de otros cargos por destrucción de evidencia en el hospital y arrestados nuevamente. El CBI concluyó que la escena del crimen había sido sin duda alterado, lo que sugiere que hubo un intento de encubrir la violación y el asesinato de Moumita.
por parte de la policía local o quizás por los directivos del hospital. En agosto del 2024, la Corte Suprema de la India decidió ordenar que el nombre y las fotos de las víctimas se eliminaran de las redes sociales y las plataformas electrónicas, aunque en la mayoría de los medios internacionales se sigue mencionando su nombre. Ya para el 17 de septiembre de 2024, la Corte Suprema ordenó específicamente a Wikipedia que también eliminara el nombre y la foto de la víctima, por lo que en Wikipedia el caso se conoce como 2024 Kolkata Rape and Murder. Recientemente, el 7 de octubre de 2024, el CBI presentó también una acusación preliminar contra Sanjay Roy, acusándolo formalmente de la violación y el asesinato de la víctima. Así que el 11 de noviembre de 2024 se iniciaron los procedimientos relacionados al juicio, pero se llevaron a cabo a puerta cerrada, encabezados por un juez. Ese mismo día, mientras era trasladado del tribunal, Sanjay Roy declaró ante las cámaras que lo seguían que el excomisario de la policía de Calcuta conspiró todo el asunto y lo terminó incriminando. Pero bueno, amigos, esto es lo más actual que tengo con respecto a este caso, y esta es la única persona detenida por la muerte de Moumita, un caso muy lamentable, una mujer que simplemente fue a trabajar, a cumplir muchísimas horas como médico, una persona que se encargaba de salvarle la vida a otras personas, terminó siendo asesinada de una manera brutal mientras simplemente cumplía sus labores, mientras estaba en áreas básicamente del hospital. Para la mañana del 7 de mayo de 2020, una mujer llamada Manimet Gala encontró a su hija Utra, de 25 años, inmóvil sobre su cama, con el brazo izquierdo cubierto de sangre. Al ver la situación, los padres de Utra la llevaron inmediatamente al hospital, pero al llegar, los médicos determinaron que Utra ya había fallecido. Una breve investigación determinó que horas antes de su muerte, la mujer había sido mordida por una cobra india, también conocida como Naja Naja, un tipo de serpiente altamente venenosa. Y la cobra fue hallada viva en una esquina de la habitación de Utra. En India, las mordeduras de serpientes son bastante comunes, y esta trágica muerte podría haberse considerado como un simple accidente, de no ser porque Utra había sufrido una mordedura de otra serpiente tan solo 2 meses antes. En el momento de los hechos, Utra estaba recuperándose en la casa de sus padres en la ciudad de Anchal, en el estado de Kerala, en India, tras sufrir una mordedura de una serpiente en marzo de 2020. El hecho ocurrió en casa de la familia de su esposo, Sora S. Kumar, de 27 años, en la ciudad de Kollam. Teniendo en cuenta esto, la familia de Utra comenzó entonces a sospechar y presentó una denuncia ante la policía, ya que el hecho de que su hija sufriera 2 mordeduras de serpientes les parecía ya algo muy inusual. La investigación inicial, junto con los resultados del examen forense, no indicaban un delito, pero la brigada especial decidió investigar más a fondo, porque ciertamente era algo bastante extraño, o era una mujer demasiado desafortunada. A medida que iba avanzando la investigación, la policía descubrió cosas cada vez más extrañas, y todas relacionadas a Sora, el esposo de Utra. Como por ejemplo, descubrieron que Sora había intentado llevar a cabo una zarpa puja, un ritual hindú que se hace para apaciguar las almas de las serpientes que se han matado o herido en vidas pasadas o presentes. Usualmente, la zarpa puja se realiza para eliminar o reducir el sarpa dosha, una maldición que causa problemas en los matrimonios y que se cree que se produce por matar serpientes en vidas pasadas o en las presentes. Las autoridades pudieron confirmar que Utra fue mordida 2 veces. La primera vez el 2 de marzo de 2020 por una víbora de Russell en la casa de Sora, y la segunda por una cobra india en la casa de sus padres. La policía examinó ambas casas y con ayuda de expertos notaron que había ciertas irregularidades en lo que sería un comportamiento normal de este tipo de serpientes.
Mientras revisaban la casa de los suegros, Renuka Kumar, la madre de Zora, mencionó que había un árbol cuyas ramas se inclinaban hacia la ventana del primer piso, sugiriendo que la víbora de Russell pudo haber entrado por ahí. Sin embargo, es muy raro que este tipo de serpiente trepe por los árboles, ya que normalmente habita en zonas agrícolas y ataca a sus presas mientras están en el suelo. Por otro lado, en la casa de los padres de Uttara también era difícil que la cobra india pudiera entrar sin mayor problema, ya que la teoría inicial es que podría haber ingresado por alguna de las ventanas de la habitación de Uttara, pero la altura desde el suelo a la ventana era lo suficientemente como para impedir que pudiera hacerlo. Los expertos dijeron que una cobra puede levantarse solo 1/3 de su longitud total. La cobra que mordió a Uttara medía 150 centímetros, lo que quiere decir que no podía levantarse más de 50 centímetros, por lo que no llegaba hasta la ventana. Además de esto, dijeron que las cobras suelen cazar entre las 6 y las 8 de la noche y después de cazar descansan durante largos periodos de tiempo. Las cobras generalmente no atacan sin una provocación y tampoco lo hacen 2 veces. Esto porque son, digamos que, tacañas con su veneno y necesitan un tiempo para que las glándulas que inyectan este veneno se llenen nuevamente para que puedan luego vaciarlas. Uttara había sido mordida 2 veces por la cobra, lo que hacía creer que se vio obligada a morderla. Otro punto importante en la investigación era saber más sobre la relación entre Uttara y su esposo. Y según la familia, ambos se conocieron a través de un servicio de emparejamiento y luego de esto se casaron en marzo de 2018. Uttara tenía una discapacidad de aprendizaje, lo que hacía más difícil sus posibilidades de contraer matrimonio. Su familia quería encontrarle a alguien que pudiera cuidarla y también hacerla feliz, sin importarles demasiado su estatus económico. Zora era un empleado bancario que no provenía de una familia adinerada. Su padre era conductor de rickshaw, pero no sé si se pronuncia así, pero es como una especie de bicicleta que se usa también como una especie de carruaje. Y su madre era ama de casa. Así que al casarse con Uttara, este hombre aceptó una dote que incluía 100 soberanos de oro, que es una moneda británica, equivalente a aproximadamente 800 gramos de oro, y un auto marca Suzuki y 500,000 rupias en efectivo, que son unos $6,700. Así que durante los primeros meses de matrimonio todo parecía muy tranquilo y un año después tuvieron a su primer hijo, pero se quedaron a vivir en casa de los padres de Zora. No pasó mucho tiempo antes de que los padres de Zora comenzaran a exigirle cosas a los padres de Uttara, como electrodomésticos y muebles para su casa, un auto y dinero para remodelar la casa y para financiar la educación de la hermana de Zora. El padre de Uttara afirmó que cumplió con todas las exigencias de la familia Kumar y además le pagó 8,000 rupias, que es un poco más de $100 mensuales, para que él cuidara de su hija. Pero Zora se sentía insatisfecho y se quejaba de los problemas de aprendizaje de Uttara. A finales del 2019, este hombre desarrolló una fuerte obsesión por las serpientes. Pasaba horas en internet mirando videos del canal de YouTube de Baba Suresh, conocido como un experto en serpientes. En este canal de YouTube, que actualmente tiene más de 540,000 suscriptores, Baba Suresh se muestra interactuando de manera muy tranquila con serpientes. Tiene muchos videos sobre diferentes tipos de serpientes y entre ellas las víboras de Russell y la cobra india. La policía descubrió que el 26 de febrero, Zora compró una víbora de Russell a un cuidador de serpientes, quien no tenía una relación con Baba Suresh. Esto lo hizo por unos 10,000 rupias, que son unos $135. Al día siguiente, la serpiente estaba como si nada en la escalera de su casa, pero Uttara la vio y alertó a todos en la casa. Para la policía, ese fue el primer intento de su esposo de hacer que la víbora mordiera a Uttara, pero no lo logró. Así que Zora capturó la serpiente y la guardó en una bolsa de plástico. Según las investigaciones, la noche del 2 de marzo de 2020, este hombre lo intentó nuevamente, pero esta vez con una nueva estrategia. Mezcló sedantes en un tazón de kheer, que es un arroz con leche indio, y se lo dio a Uttara para que quedara profundamente dormida.
Mientras ella dormía, Zora obligó a la víbora a morderla en una pierna. Utra se despertó gritando del dolor y al cabo de un rato Zora la llevó hasta el hospital. En ese momento, la mujer le dijo a los médicos que la serpiente había mordido a Utra en el patio de la casa mientras ella llevaba ropa de noche. Pero Utra, quien estaba totalmente consciente, negó todo esto, porque nunca lavaba ropa después del anochecer. Luego de este incidente, su esposo se deshizo de la serpiente con la única intención de destruir la evidencia. Mientras Utra estaba en el hospital en Kerala, ella estaba recuperándose de la mordida de la víbora de Russell. Zora estaba buscando información sobre la cobra india. Esto se pudo confirmar gracias al historial de búsqueda de internet de su celular. La familia de Utra relató que ella pasó 52 días en el hospital y que fue dada de alta el 22 de abril sin siquiera poder caminar con la pierna vendada debido a los injertos de piel que tuvieron que hacerle. Ya para el 6 de mayo, 15 días después de que Utra saliera del hospital, Zora compró otra serpiente, y en este caso era una cobra india. Esa misma noche, antes de acostarse, le ofreció a Utra un vaso de jugo mezclado con sedantes. Mientras ella dormía, arrojó la serpiente a la cama, pero esta no la mordió, así que Zora le agarró la cabeza a la cobra y él mismo le clavó los colmillos en el brazo izquierdo en 2 ocasiones. Los análisis de las mordeduras que tenía Utra en su piel determinaron que estas no eran naturales. El ancho de las marcas de los colmillos y la posición de las mordeduras no correspondían a una mordedura de cobra normal. Para tener una idea más clara, las marcas de mordedura que Utra tenía en el brazo medían entre 2.3 y 2.8 centímetros y el ancho típico de la mordedura de una cobra es entre 0.4 y 1.6 centímetros. Según los expertos, esto indicaba que la mandíbula superior de la cobra había sido manipulada para que abriera como de una forma más grande. Así que se descubrió que el 8 de mayo, el día después de la muerte de Utra, Chabarukabu Suresh leyó la noticia de su muerte a causa de una cobra en el periódico local y se comunicó con Zora. Según Suresh, Zora le dijo que no debía revelarle a nadie que él le había vendido la serpiente. Suresh supo de inmediato que él había usado la cobra como un arma y le preguntó que por qué lo había hecho, a lo que Zora le respondió que ya no podía vivir con Utra. Zora además le propuso a Suresh, quien era el vendedor de la cobra, que mantuviera silencio. Propuso e hicieron pasar la muerte de Utra como una maldición de la serpiente, y así él y Suresh no se verían implicados en un caso de asesinato. La maldición de la serpiente es otra creencia popular de Kerala, en la que se cree que las cobras tienen la capacidad de maldecir a las familias que no les rinden culto. Pero tras toda esta investigación, Zoras Kumar y Chabarukabu Suresh terminaron siendo arrestados por el asesinato de Utra. Suresh terminó confesando que le vendió la serpiente a Zoras, pero negó por completo estar involucrado en lo que es la conspiración para asesinar a Utra. Al final, las autoridades dejaron de lado la acusación en contra de Suresh a cambio de que éste prestara declaración en contra de Zoras en el juicio. Inicialmente, Zora dijo que solo había conseguido una de las serpientes, la víbora de Russell, y que la había devuelto días después. Además dijo que la víbora no subió al primer piso de la casa, sino que mordió a Utra en el baño de la planta baja. Sin embargo, para el 12 de julio de 2020, viéndose acorralado con todas las pruebas que estaban en su contra, este hombre terminó confesando públicamente que sí había planeado y además había ejecutado el asesinato de su esposa. El padre de Zoras, su madre Renuka y su hermana Siria fueron arrestados en junio y agosto de 2020. Su padre enfrentaba cargos de destrucción de evidencia y ocultación de joyas, y su madre y hermana por conspiración, violencia doméstica y destrucción de evidencia. Esto a raíz de que se encontrara parte de oro de la dote de Utra enterrada en el patio trasero de la casa. La policía concluyó que Zoras intentaba apropiarse del oro de Utra y deshacerse de ella para luego poder casarse con otra mujer. Durante el juicio se mostró un video de un experimento que realizaron los investigadores del caso. Todo esto lo hicieron para poder demostrar si una cobra podría atacar a una persona mientras estaba durmiendo.
En el video se podía ver a los investigadores arrojando a una cobra sobre una cama con un maniquí durante la noche. La serpiente se deslizó varias veces en la cama y el cuerpo, pero solo mordió al maniquí, que tenía un trozo de pechuga de pollo atado, cuando fue provocada para que ésta lo mordiera. En el juicio se reveló que en la casa de los Kumar se encontró el recipiente en el que Zorras había guardado la serpiente. El ADN hallado en dicho recipiente coincidía con el de la serpiente que mordió a Uttara. Esta cobra había sido sometida a una autopsia, gracias a que Vishu, el hermano de la víctima, la terminó capturando, la mató y la enterró en el patio de la casa, aún sin saber que lo que había ocurrido a su hermana no había sido accidental. El cadáver de la serpiente fue desenterrado y le hicieron una autopsia, la cual reveló que su estómago estaba vacío, lo cual es un dato bastante importante porque, según los expertos, los restos de cualquier presa normalmente se encuentran en el estómago de una serpiente durante 7 días, porque es el tiempo aproximado en el que tardan en digerir su alimento. Teniendo en cuenta además que en un entorno natural, las cobras se alimentan al menos 2 veces al día. Esto quiere decir que la habían mantenido sin comida y encerrada durante mínimo 7 días antes de que mordiera a Uttara. Por otro lado, los expertos dijeron que las mordeduras de serpiente son sumamente dolorosas y la persona que es mordida jamás se quedaría durmiendo tranquilamente, lo que confirma que Uttara había estado bajo los efectos de algún sedante cuando ella fue mordida, lo que hizo imposible que pudiera reaccionar. Los análisis toxicológicos también demostraron que tenía altas dosis de citricina, lo que pudo haberle provocado un sueño profundo. Baba Suresh declaró y también compartió su experiencia con el tribunal. Suresh dijo estar convencido de que Uttara se habría despertado al ser mordida, afirmando que a lo largo de sus 30 años de carrera había sido mordido 16 veces por víboras de Russell y 340 veces por cobras, y describió el dolor como insoportable y severo. Baba Suresh mencionó que tuvo que amputarse el dedo medio de la mano izquierda debido a una mordedura de cobra y que, tras otra mordedura, ya no podía girar completamente su mano derecha. Coincidió con los otros expertos con el hecho de que una serpiente que muerde por defensa no atacaría de nuevo, porque suelen conservar su veneno. Baba Suresh también dijo que a las víboras de Russell les gustan los lugares secos y áridos y que era poco probable que estuvieran por la zona donde se ubicaba la casa de los Kumar, porque estaban construidas en un terreno pantanoso. Añadió que al menos en los últimos 15 años no se había visto una víbora de Russell en esa zona. La fiscalía dijo que Zorras permaneció despierto toda la noche antes y después de que Uttara recibiera la mordida y que en ese tiempo destruyó evidencia, como por ejemplo se deshizo del palo que utilizó para manipular a la serpiente y borró su historial de llamadas, que demostraba que había estado en contacto con Shahrukh Babu Suresh. Para la fiscalía estaba claro que Zorras Kumar se casó con Uttara con la única intención de obtener beneficios económicos y probablemente su plan desde el principio era obtener la dote y deshacerse de ella de alguna manera. En el juicio se declaró inocente de los cargos que se le imputaban, pero finalmente el 11 de octubre de 2021 fue encontrado culpable de intento de asesinato y asesinato. 2 días después, el 13 de octubre, recibió la sentencia de doble cadena perpetua y una multa de 500,000 rupias. También fue condenado de 10 a 7 años de prisión por otros cargos relacionados. Después de la condena, la familia de Uttara aún se encontraba muy devastada e impactada por lo sucedido, pero decidieron enfocarse en su pequeño hijo de 2 años para que, pese a todo, pueda crecer en un entorno feliz y que recuerde a su madre con mucho amor.